Hay una teoría que sostiene que se busca fabricar una guerra con el Reino Unido. ¿Para qué? Para meter tropas estadounidenses y entregar la Patagonia a Israel, a los refugiados que se generarían a partir de una guerra, por ejemplo, entre Israel e Irán, en su momento se hablaba de esto, o entregar directamente la Patagonia a las mineras. Se ha hablado mucho de esto como una gran teoría conspirativa, como hemos escuchado en muchos momentos. La verdad que no hay respaldo suficiente para darle entidad a un comentario de esta naturaleza, esto también hay que aclararlo, pero sí nos da el pretexto, que es lo que nos dijo la Federation, ya que este tema andaba dando vueltas, como para hablar un poco de soberanía y del alineamiento geopolítico de la Argentina, o del gobierno de Milei, más que de Argentina, ¿no? Es un eje directamente de la política exterior, este alineamiento con los Estados Unidos e Israel, indudable, y en este marco, de hecho, han aumentado sin necesidad de esta guerra con el Reino Unido, han aumentado los ejercicios militares, también se reactiva esa importancia estratégica que tiene el Atlántico Sur, Ushuaia, toda la zona antártica y, por supuesto, Malvinas, ¿no? ¿Y por qué traemos este tema a cuento? Seguramente, Henry, vos habrás escuchado también que se dijo en algún momento que los Estados Unidos, fruto de un enfrentamiento que tenía con el Reino Unido con respecto a la guerra con Irán, ¿no? Que Gran Bretaña tenía una posición totalmente contraria a lo que estaba haciendo Estados Unidos en la zona, a esta intervención, a esta guerra. Bueno, alguna forma de marcarle la cancha, de castigarlo, era cambiando su posición con respecto al tema de Malvinas. Después el mismo Departamento de Estado salió a desmentir esto, dijeron que eran nada más algunos papers internos que circularon y bueno, se dieron a conocer, pero no había más que eso, y que bueno, que ratificaba su posición de, entre muchas comillas, neutralidad frente a este conflicto, cuando sabemos que Estados Unidos siempre hinchó para el lado de Falkland y no para el lado de Malvinas, ¿no? Así que bueno, un poco presentado está el tema, por supuesto, desbaratada esta idea, que me parece sí que se va de eje, que no tiene ningún sustento, de esta suerte de intromisión en la Patagonia, por lo menos tan lineal, pero sí nos permite poner otra vez el eje en temas que tienen que ver con la soberanía, con la intromisión y con los ejercicios militares de fuerzas estadounidenses en la Argentina, que paradójicamente esto se aprobó vía DNU, cuando tiene que ser el Congreso quien apruebe este tipo de maniobras, ¿no? Bueno, también un tema que se habló en su momento y que pasó, gracias a la cascada de Adorni y sus casitas, pasa a formar parte de una agenda que tiene lugar sí en los archivos, pero no en la memoria colectiva. Por eso lo traemos acá para conversarlo también con vos, Henry. ¿Qué decís? Bueno, a mí me gustaría aclarar que por ahí es conspiranoico también, no es tan conspiranoico, ¿no? Porque hay muchos indicios de que se está haciendo todo como para desmantelar del modo más eficiente posible la presencia y el resguardo del territorio y la soberanía en la Patagonia. El gobierno hizo todo lo posible para que puedan llegar capitales extranjeros con la ley de glaciares, con la ley de tierra, la prohibición de vender a extranjeros, la destrozó. Y un punto muy importante y que por ahí no se habla bastante, sino no es que no se habla, está en la agenda, lo que pasa es que no está en la agenda de los medios serios o mainstream, ¿no? Y es el tema del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que eso es fundamental, es decir, la soberanía no existe sin ejercicio de la soberanía, sin presencia de argentinos en Tierra del Fuego. No, nuestros días como propietarios, en el mundo como está hoy, nuestros días como propietarios, la nación argentina como propietaria de Tierra del Fuego está muy en riesgo, ¿no? Es verdad que el gobierno hizo un gran alarde de que Estados Unidos ahora iba a apoyar la postura de la Argentina reivindicatoria de la soberanía de la Malvinas, pero fue como uno de los tantos globos de ensayo que tira Trump al aire, ¿no? No, bueno, ahora porque no nos acompañaron en la guerra en Medio Oriente contra Irán, vamos a reconocer a la Argentina como legítimo dueño de las Islas Malvinas. Y después dijeron, no, bueno, fue algo que... Claro, era un chiste. Y fue Carlos III, el rey de Inglaterra, que fue muy enfático en aclararle a Trump que no debían bajo ningún concepto romper esa alianza histórica que han tenido, que les ha resultado tan exitosa.
Así que bueno, otra vez lo de Milei y toda la laraca que hizo con el aval que supuestamente había dado Estados Unidos a la postura argentina fue una venta más de humo, ¿no? Pero Sí. a lo que tenemos que fijarnos realmente qué es lo que está pasando con la soberanía de Malvinas y el riesgo en la Patagonia, el riesgo territorial, es lo que enumeré antes, ¿no? Glaciares, la destrucción de la industria que tanto costó radicar en Tierra del Fuego con el régimen de promoción industrial, La eh, protección de los bosques. la protección de los bosques, exacto. Estuvieron circulando muchos videos de material militar que está yendo al sur del país. Se dice que son de inteligencia artificial. Hoy comentaba con un colega, Marcelo Sena, que él no los quería difundir mucho porque parecían de inteligencia artificial. Pero realmente hay esto que, como vos dijiste, si se haya aprobado un ejercicio militar sin el aval del Congreso, bueno, son todos muchos indicios que dan pie después a la paranoia conspiranoica. Sí, sí, no hago a las especulaciones, ¿no? Porque hay especulaciones y especulaciones, especulaciones que te sirven también para pensar las cosas que no se ven en la superficie y deducir algunas cosas son las buenas especulaciones y después, bueno, están las teorías ya conspirativas que no tienen fundamento alguno, que por eso está bueno hacer la división. Y que quizás estas, que no tienen demasiado fundamento, sí te permiten pensar algunos temas y buscarle fundamentos a otras cuestiones vinculadas, y acá es donde me parece interesante, en todo caso, el debate, ¿no? A veces yo escuchaba a una clase donde explicaba un guionista de cine cómo hacer un guión, ¿no? Y decía que a veces había una forma no lineal de hacer un guión. Uno pensaría, bueno, primero pensar una premisa, una historia y después ir desarrollándola. Y este plantea una cosa disruptiva muy simpática que por ahí tiene que ver con el ejercicio que hacemos nosotros más de una vez acá en este espacio, que es arrancar con un disparate y después ver cómo llegas a ese disparate y ver qué pasa en ese camino al disparate, que por ahí el disparate queda como una anécdota menor, ¿no? Pero lo interesante es todo ese recorrido que uno va haciendo y que va llegando a algunas conclusiones, quizás hasta la conclusión sea que esa premisa inicial es falsa, pero todo ese recorrido es rico, que creo que es lo que estamos haciendo en este espacio. No sé qué tiene que ver con esto, pero... No, bueno, sí tiene que ver con el tema del disparate, ¿no? Que por ahí a veces nosotros hacemos un planteo que es un disparate y realmente no es un disparate. Un disparate, poner sospechas sobre cuál es el valor que este gobierno le da a la Patagonia, a las Islas Malvinas y su eventual intromisión extranjera, digamos, ¿no? Dios no quiera. Pero, a ver, un disparate es que este presidente haya viajado 3 veces a Israel, que nunca apoyó el reclamo de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Un disparate es que este presidente haya ido como 25 veces a Estados Unidos. Y hay provincias que no ha visitado todavía en 2 años de gestión. Entonces, obviamente, Estados Unidos también, como vos dijiste, neutral. No hay tal neutralidad porque Estados Unidos, dentro de la OTAN, por el propio esquema de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si Inglaterra entra en guerra con la Argentina, Estados Unidos va a estar de un lado claro y no es el nuestro. Entonces, abrazarnos así tan... ¿Qué fue lo único que logramos de Estados Unidos? Con Mauricio Macri, los 50.000 millones de dólares, la campaña electoral más costosa de la historia para financiar la campaña electoral a Mauricio Macri, con Luis Caputo como miembro de aquel proceso de endeudamiento y fuga. Y ahora los 20.000 millones de dólares que Joe Biden le prometió, el secretario del Tesoro estadounidense le prometió a Javier Milei antes de las elecciones de medio término para que lograse una victoria impensada. Quien no vea acá algo sospechoso o sí, sí, o que no puede relacionar esto, claro, tal cual. Sí, hay que relacionarlo, sí, necesariamente. Claro, o sea, cómo a veces los disparates se convierten en disparadores, ¿no? Con este juego de palabras, y se alejan del disparate, justamente a partir de estos razonamientos. Entonces, por eso, me parece interesante este juego que hacemos con el Garillo y con la gente de la Federation, por supuesto, que a veces sí nos tiran algunas cuestiones que cierran perfectamente, y otras veces nos hacen caer, y nosotros picamos en esa carnada,
pero tarde o temprano llegamos a estas conclusiones, así que ahí está el espíritu de la Federation, ¿no? Cuando no te dice qué decir, te ayuda a pensar.